¿Qué supone o qué ha supuesto este premio? Además de ir a Valladolid a conocer Ribera del Duero. y esta tarde a Bilbao, ¿no? Que tampoco conozco. Ha supuesto la maravillosa posibilidad de que el libro se edite en simultáneo en varios países. Además de España, el libro ha sido publicado también en Bolivia, que es mi país, en México, en Colombia, y desde hoy está también disponible en Uruguay y en Argentina. Entonces, la labor de Páginas de Espuma para hacer que el libro llegue a los lectores es extraordinaria y la agradezco mucho. Oye, te descubrimos hace unos años, creo que tenías 29 cuando publicaste Vacaciones Permanentes. Hace muchos años. Sí. Es un conjunto de relatos que la verdad que nos dejó un poco impactados a todos, ¿no? Sobre la brecha generacional, sobre la brecha social. No sé qué queda de ti o qué piensas que queda de ti de ese debut y que está en este libro también. Ese fue un libro publicado por una editorial independiente aquí en España, Tropo, que hablaba de adolescentes perdidos en sus propias ciudades, como tú dices, de tensiones entre diferentes generaciones. De aquel libro solo me queda ese interés o esa fascinación por los personajes jóvenes, que es una constante en mis 3 libros de cuentos. Sin embargo, me he movido hacia otros escenarios del fantástico, el horror y la ciencia ficción. Entonces vas a encontrar la verdad que espacios bien distintos, ¿no? En mi libro anterior, por ejemplo, me fui hasta Marte, ¿sí? Que era algo que no contemplaba, digamos, en ese primer libro de cuentos realista. Y en este último también exploro escenarios distópicos, atravesados por la tecnología y con ambientes futuristas, ¿no? Sí, hay como casi una mirada fantasmal a eso que nos puede pasar, a tragedias que hemos visto. O sea, nos pueden recordar algunas de las cosas que tú planteas, a tragedias que hemos vivido como sociedad o en distintos países. No sé si está por ahí Chernóbil también metido. Está muy presente desde mi libro anterior. A mí me impactó mucho el desastre de Chernóbil, así como el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil. Entonces ya en mi libro anterior exploro escenarios radiactivos y es un tema que volvió a hacerse presente en este libro porque si bien yo había leído bastante del accidente de Chernóbil, fue una sorpresa para mí descubrir que ahí al ladito de Bolivia, en Brasil, teníamos un accidente que fue devastador, pero que se conocía muy poco sobre él. Entonces fue una amiga brasileña quien me habló del accidente de Goiânia de 1987. Averigüé de qué se trataba. Me sorprendieron mucho las características de este accidente, que son muy diferentes de las de Chernóbil, ¿no? En Chernóbil hubo una fuga en una central nuclear. En cambio, el accidente de Goiânia tiene que ver más con la manipulación de chatarra que provenía de equipos médicos que contenían cesio, una sustancia altamente radiactiva y tóxica, y que es distribuida a los habitantes de esta ciudad, en Goiânia, ¿no? Involuntariamente, y de esta manera hay más de 200 afectados directamente por la radiación, 5 muertos, e incluso niños que son víctimas y animales domésticos que tienen que ser sacrificados, aparte de la demolición de una parte importante de la ciudad. Y por otro lado también entró en mi radar el anuncio del gobierno boliviano de crear un reactor nuclear en Bolivia, en la ciudad del Alto, y como había protestas respecto a este proyecto, al gobierno se le ocurrió empezar a sacar publicidades en YouTube que tenían como protagonistas a un superhéroe infantil que se llama Atomito, lo puedes ver en Me encanta YouTube. El nombre. Sí, y que es un niño con una capa azul, sonriente,
que te conduce por la central y que te explica lo que va a suceder en el reactor nuclear. Entonces a mí como escritora me disparó mucho la imaginación ver este superhéroe infantil que está hablando de radiación, ¿no? El contraste me pareció un poquito tenebroso, un poquito siniestro, pero a la vez muy productivo para la imaginación. Sí, es como un X-Men boliviano, está bien. Tal cual, tal cual. Y hay también una cosa bonita en estos relatos, que es una reflexión sobre el tiempo. Uh-huh. ¿Por qué te interesa indagar en el paso del tiempo, en qué produce el tiempo, en cómo nos afecta? Fue también una exploración literaria. En mis otros cuentos yo había escrito a partir del punto de vista de personajes, ¿no? de seres humanos, obviamente. Y aquí, en este libro, quería intentar hacer algo diferente. Un poco de centrar la mirada y ver qué más se puede hacer con la escritura que no haya intentado yo todavía. Entonces aquí el personaje en la cueva, por ejemplo, es una cueva, no es un ser humano. Exactamente. ¿No? Y eso me permite otras posibilidades de narrar que muchas veces la perspectiva humana resulta limitante, ¿no? Para lo que puedes contar. Entonces, al ser la cueva el punto de vista, ¿no? Me permitía explorar todos los seres que atraviesan este espacio a lo largo de un tiempo muy, muy extenso. De hecho, el cuento comienza con la última glaciación, ¿no? Que acabó hace 11.000 años y termina en un escenario del futuro dentro de miles de años. Entonces, eso, por ejemplo, no me lo permite una perspectiva humana, narrar desde el punto de vista de un solo personaje, ¿no? Sino que centrarme en otro espacio y narrar desde ese espacio me permitía también hablar del tiempo de una manera más extensa, ¿no? A mí me parece muy enigmático qué ha ocurrido, digamos, sobre todo en periodos que no están documentados, como en la prehistoria, cómo pudo haber sido la vida del ser humano en condiciones de supervivencia, y también hacer el esfuerzo de imaginar cómo puede ser un futuro. Es fácil imaginar un futuro cercano, ¿no? Pensar cómo puede ser el mundo de aquí a 20 años. Más o menos tenemos pistas que nos ayudan a imaginar aquello. Sin embargo, cómo puede ser el mundo de aquí a 1000 años, o más aún, de aquí a 100.000 años, realmente requiere un esfuerzo de la imaginación que a mí me resultaba muy atractivo. Desde luego. ¿Y qué dice la cueva de nosotros? ¿Dice cosas buenas o cosas malas? Mira, lo bueno es que dice algo de nosotros, pero no lo dice todo, justamente porque los humanos somos una partecita muy pequeña de la historia de todo lo que ocurre en esa cueva, ¿no? Y eso también era algo sobre lo que quería reflexionar, ¿no? Escribimos mucho de nosotros, de los seres humanos, como si fuéramos el centro de todo lo que existe, y en verdad no lo somos, ¿no? La vida de este planeta es tan grande que realmente nuestro paso por él es insignificante. Entonces lo que hace este cuento es mostrarnos unos breves capítulos de lo que puede haber sido la historia de este planeta en diferentes momentos, con el sinfín de criaturas que pueden haber poblado la Tierra en diferentes tiempos, ¿no? Entonces ahí el paso del ser humano es sin duda, digamos, un capítulo, pero no es el principal, ¿no? Eso está bien, para bajar el ego. Totalmente. Y claro, es un libro que habla sobre la tecnología, hablábamos de estos accidentes también nucleares, hablan sobre el tiempo. Estamos en un momento post-pandemia donde todo es reflexivo, donde aparecen nuevas reflexiones, nos miramos de otra manera y también miramos al futuro, ¿no? ¿Qué va a quedar? Se plantea uno de los personajes. ¿Qué va a quedar de este mundo dentro de 2000 años? No sé si tienes respuesta a qué va a quedar, porque antes hablabas del futuro inmediato, pero claro, sí. ¿Qué va a quedar o qué te gustaría que quedase? Bueno, yo espero que quedemos nosotros y que quede un mundo en el que las especies que nos rodean ahora todavía existan, ¿no? Estamos en un
momento de extinción masiva, en el que muchas especies animales están desapareciendo. Entonces, a mí me gustaría que pudiésemos frenar ese nivel de extinción masiva y preservar lo que tenemos, que es hermoso, ¿no? Como tú hablabas, la pandemia ha sido un momento de mucha convulsión, por un lado por la crisis sanitaria, pero también ha sido un momento de despertar político en muchos sentidos, ¿no? Ha habido muchos avances impulsados por el feminismo, como por ejemplo la conquista del aborto en Argentina, el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Entonces los momentos de crisis también son momentos en los que proyectos políticos y sociales se ponen en marcha y que son también proyectos de futuro, nos activan la imaginación de futuro en una manera que es utópica también, ¿no? Entonces yo quiero creer que estos movimientos van a dar frutos en los próximos años y van a seguir impulsándonos en direcciones más positivas, ¿no? Tu obra es atravesada por la política, por el feminismo, por la justicia social. En Ustedes brillan en lo oscuro. ¿Es un libro más político de lo que a priori pueda parecer? De hecho... Que por cierto es un título fantástico, me apasiona el título. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, por ejemplo, un cuento como Atomito, que es un cuento escrito en clave cyberpunk, está basado en convulsiones políticas que estaba atravesando Bolivia cuando lo escribí, ¿no? Escribí este cuento en 2020 y el año anterior habían ocurrido masacres en el Alto, en las que aparte de asesinar a muchos ciudadanos del Alto, se los estigmatizó como terroristas o como hordas por protestar por la represión que estaban viviendo, ¿no? De hecho, la bandera indígena, que es la huipala, fue quemada en muchos lugares de Bolivia, y había una protesta desde muchos grupos indígenas, sobre todo muchos concentrados en el Alto, que protestaron al respecto y fueron reprimidos. Entonces, esas circunstancias están presentes, son como el sustrato de Atomito, aunque esté hablando de... aunque esté mostrando un escenario en el que hay hikikomoris, otakus, hologramas y elementos, digamos, de la estética del videojuego, ¿no? Pero para mí los géneros populares son una manera de explorar políticamente el presente. Qué interesante. Y la verdad es que es curioso porque, bueno, seguro estos lo habrán dicho muchísimas veces, pero hay una generación de autoras de distintos países de América Latina que utilizáis pues relatos populares o otras narrativas. Mencionabas el videojuego, pero también está el cine de terror que influencia a otras autoras. Además de un bagaje de la literatura latinoamericana, de un realismo mágico que en su momento, bueno, pues a lo mejor fue demasiado masculino y que vosotras lo habéis hecho muy femenino, lo habéis adaptado a los tiempos y que entiendo que no ha sido una coincidencia, pero coincidís en este momento concreto con muchas historias diferentes que nos vuelan la cabeza. ¿Por qué crees que se ha producido esto y qué valor le das a esta unión? Sí, hay una exploración, sobre todo, como tú dices, en autoras contemporáneas, sobre géneros no miméticos, ¿no? En especial, yo diría, en los últimos años, el horror, que es una manera de hablar de cuestiones sociales y políticas que muchas veces han estado invisibilizadas, ¿no? Como la violencia hacia la mujer, que ha permanecido históricamente en el dominio de lo privado, ¿no? Y que es una cuestión que no asoma a lo público, de lo que no se habla, y que de pronto encuentra en la literatura una vía de expresión. Eso lo exploran maravillosamente autoras como Mariana Enríquez o María Fernanda Ampuero o Mónica Ojeda. Entonces hay una beta en el horror
para hablar de aquello que está reprimido en la sociedad, aquello que está oculto, y que de pronto se manifiesta ya sea en la figura del fantasma o del monstruo, o de aquello que está latente en una casa embrujada, ¿no? Y que si bien están adoptando tropos que vienen de muy atrás, ¿no? del gótico, y que empezaron también en otras tradiciones literarias, de pronto son resignificados y son traídos a la realidad latinoamericana, y hablan de una forma muy, muy certera del presente, ¿no? Oye, yo sí te leía que las escritoras durante mucho tiempo han sido silenciadas. No sé si se está saliendo de ese silencio o es todavía una salida muy, muy, muy pequeña e incipiente. De eso justo hablábamos con otras escritoras hace unos días. Coincidíamos todas en que no crecimos leyendo a autoras latinoamericanas de las décadas pasadas. Las currículas escolares y universitarias eran eminentemente masculinas, y ha sido en los últimos años la labor de otras escritoras que se han dado la tarea de ir a buscar las voces de las ancestras, o las críticas literarias, o también la labor de editoras y editores que están haciendo un importante trabajo de rescate y de exhumación, lo que nos está dando a conocer a tantas voces maravillosas que fueron ignoradas, ¿no? Se habla mucho del olvido, ¿no? Pero yo pienso que hay un sistema detrás de este olvido. El olvido te remite a una acción espontánea de la que no tienes conciencia. Sin embargo, yo utilizaría la palabra borradura, porque hay un sistema que ha invisibilizado a las mujeres, que las ha mantenido fuera del circuito literario, de la crítica literaria, y que ha contribuido a que desaparecieran. Sin duda, me parece un momento muy importante de recuperación de esas autoras, que yo espero que dure, ¿no? Que espero que no sea simplemente un momento, una moda, sino que sea realmente una transformación del campo literario desde sus bases, ¿no? Y yo sé que te lo preguntamos siempre, y que pasa un poco como con los directores que hacen comedia en los festivales, que les preguntan por qué hacen comedia o por qué hacen cortos, ¿no? Y a ti te preguntamos que por qué el cuento, que qué es para ti el cuento, y por qué, por qué te permite la estructura del cuento expresarte. Y me intriga, ¿qué dicen los...? Que siempre les preguntamos lo mismo. Sí. Pues sí, yo te contesto igual, ¿no? Siempre me preguntan lo mismo, y para mí la respuesta es un verdadero enigma, ¿no? No sé por qué me atrajo el cuento, y de hecho es lo único que he publicado en toda mi vida. Hay un elemento opaco que tiene que ver con por qué nos obsesionan las cosas que nos obsesionan, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tuve una atracción fatal con las películas de horror. Sin embargo, me pones una comedia romántica y en 5 minutos estoy dormida, ¿no? ¿Por qué, digamos, me interesan estas películas violentas que te quitan el sueño? Yo ya de hecho sufro de insomnio y debería haber más comedia romántica. Para mí es un misterio, ¿no? No sabemos por qué nos atraen las cosas que nos atraen. Y algo similar me sucede con el cuento. No sé por qué mi escritura toma esa forma y no, digamos, la forma de la poesía o la forma de la novela, ¿no? Sí te puedo decir que me interesa las conexiones que hace el cuento con otros géneros, y de hecho en La Cueva, por ejemplo, hay momentos en que esa escritura se acerca a la del ensayo. De hecho, un lector me dijo, oye, hay una partecita del cuento que parece hasta como un artículo de divulgación sobre las estalactitas, ¿no? Entonces, ese diálogo entre géneros me atrae. Y es difícil que todos, que un libro de cuentos tenga una unidad temática, tenga una cierta, tenga una cierta unidad. ¿Eso te obsesiona?
De hecho, sí, para mí eso es importante. Cuando empiezo a escribir un cuento, me voy ya planteando el libro, que desde luego solamente puedo intuir en un comienzo, pero no puedo todavía anticipar su forma. Pero ya hay cierta atmósfera que en los primeros cuentos que permea, digamos, lo que estoy escribiendo y que es el factor que cohesiona un libro y que me interesa perseguir. En este libro fue asomando el tema de la radiación, pero también la exploración de los lugares marginales, ¿no? Desde una cueva hasta un lugar olvidado en la selva, en el Amazonas, también una ciudad como El Alto o como Goiânia, que no han sido tan narradas en la literatura, eran, digamos, factores de cohesión que a mí me hacían ir imaginando el libro, ¿no? Pues Liliana Colanzi, ha sido un placer hablar contigo y leerte y verte aquí en la radio, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pepa. Muchas gracias.